Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según dependiendo la hora en el que tú vayas a estar compartiendo este video. Pues estamos en la Ciudad de México y pues ahorita sí ya es entrada a la noche, entrando a la madrugada. Pero es un placer para mí poderme comunicar con ustedes por este medio. Me estaban pidiendo este tema, es bastante extenso. Voy a tratar de simplificarte lo más posible, pero que te quede lo más claro. Porque mira, son varias hojas, es varia la información. Aquí tengo más, tengo otras dos hojas de otro resumen en un cuaderno. Pero, pues con la gracia y con la ayuda de Dios vamos a tratar de que este tema te quede lo más claro posible. El tema se llama los dones espirituales. Mucha gente le llama la atención, la curiosidad, si son reales, si la gente es charlatana, si nada más están haciendo los graciositos para llamar la atención. No, quiero decirte que efectivamente en la palabra de Dios nos habla de los dones espirituales. Entonces lo que yo te quiero comentar es que vamos a estarlo viendo en la primera carta a los Corintios. Viene en el capítulo del 12 al 14. O sea, son 2 capítulos completos donde nos habla de los dones. Entonces, comienza la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 12, versículo 1, comienza a decirle: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, pues nos está hablando ahí que él está dando la información de que hay dones espirituales y que él no quiere que los ignore, porque es algo para edificación de la iglesia, para algo de edificación de nosotros mismos, de gran beneficio a nosotros. Entonces dice también en la primera de Corintios 12:4, hay diversidad de dones. En el capítulo 12, versículo 9, dice dones de sanidades. En el 31, versículo 31, dice los mejores dones. En el capítulo 1 de Corintios 14:1 dice procurar los dones espirituales. Y en la primera de Corintios 14:12 dice anhelar los dones espirituales. Quiero que sepas que el propósito de los dones, ese es el propósito, te voy a mencionar el propósito de los dones. 9 veces está en la primera carta a los Corintios y varias veces en otras epístolas. Dice: la manifestación del Espíritu para provecho. Hay otra cita en la capítulo 12, versículo 25, dice: para que los miembros todos se procuren unos a otros. Capítulo 14, versículo 3 dice: el que procura hablar a los hombres es para edificar, exhortar y consolar. Dice: el que predica edifica a la iglesia. Otra cita dice: para que la iglesia reciba edificación. Es en el capítulo 14, versículo 5. Procurad andar en los dones para edificación de la iglesia. En el capítulo 14, versículo 19 dice: para enseñanza también a otros. En el capítulo 14, versículo 26 dice: cuando se reúnan, los dones deben usarse para edificar al resto de los congregantes, para que otros aprendan y sean exhortados. En Romanos 12, 6 dice: sirva, enseñe, exhorte, repare, presida, haga misericordia siempre a otros. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: para edificación de los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. En la epístola de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 10 al 11 dice:
ministrando a los otros. Dice, no es para gloria personal, sino para la gloria de Dios, que es el único el que merece dar la honra, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. Entonces, aquí voy a hacer un hincapié. Si nosotros anhelamos los dones, y el apóstol nos está diciendo, no quiero que ignores que hay dones, ¿para qué sirve? Para edificar, pero no es para vanagloria propia, sino para darle la honra a Dios y sabiendo primeramente que todo buen don perfecto proviene de lo alto. Entonces nos habla que hay 9 dones que se dividen en 3 áreas. Es el don de revelación, donde entra el don de ciencia, sabiduría y profecía. Los otros 3 dones se les llama de inspiración, que es el género de lenguas, interpretación de lenguas, o sea, el que habla lenguas, y el otro es discernimiento de lenguas, es quien interpreta las lenguas. Y los otros 3 dones son de milagros, fe y sanidades. Entonces estamos hablando de 9 dones espirituales operacionales que nos habla la carta 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 12. Te los voy a volver a enlistar. Don de ciencia, don de sabiduría, profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, milagros, fe y sanidades. Entonces, nos dice que, y te voy a dar una breve explicación de cómo trabajan los dones, cómo operan los dones a través de nosotros. El don de sabiduría es el don de aconsejar con una palabra sabia que traiga perspectiva clara a la mente del aconsejado. O sea, cuando tú aconsejes a alguien no lo vas a dejar más confundido de lo que está, sino le va a quedar clara la consejería que tú estás dando a través de ti, porque en ese momento simplemente somos instrumentos. Está operando el don de ciencia y no es que seamos tan sabios ni tan perfectos, sino que es un don que proviene de lo alto. Luego sigue el don de sabiduría. El don de sabiduría, pues es el de saber identificar de dónde viene el problema. Luego viene el don de profecía. El don de profecía es el del poder hablar y ministrar. O sea, puede ser una persona, puede ser a varias, como cuando estás dando un mensaje ante varias gentes, como cuando estás dando una conferencia, o estás dando una predicación, o estás dando una consejería personal. Don de profecías. Ahí se te desarrolla el don de hablar y ministrar. Está el don de profecía, el de sabiduría y ciencia, ya lo dije. Luego vienen los de inspiración. El género de lenguas, pues es cuando hablas en lenguas angelicales, lenguas que no son, claramente que no son de un idioma humano. Entonces hay otra persona que va a tener el don de interpretar ese tipo de lenguas. Y otro, o el de discernimiento, es el que discierne los espíritus, porque pues no todos los espíritus provienen de Dios, también sabemos que hay espíritus que vienen del enemigo. Y cuando tú tienes el don de discernimiento, también puedes discernir las intenciones del corazón, porque dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces hay gente que a veces se nos acerca con una intención de que pues se hacen los sufridos o que tienen una necesidad cuando su verdadera intención es sacar un provecho de las personas a las que se acercan. El don de lenguas, ya lo dije, el de interpretación. Hay un don de misericordia, pues es el que las personas que se dedican a ayudar. El don de milagros
es cuando suceden milagros, sanidades y prodigios. Es cuando suceden, pues cosas así que tú dices, es algo tan claro que es un milagro. El don de fe, está muy padre aquí la interpretación que nos dan, donde dice que no es la fe para salvación, sino la fe que va a prevalecer ante toda adversidad. Aunque tus ojos humanos vean lo que vean, tú dices, yo tengo la fe y la certeza de que tengo un Dios más grande que la adversidad que estoy viviendo y voy a salir adelante. Cuando tú tienes esa certeza de esa fe, sabes que obran los milagros, obran las sanidades, o sea, como que un don va haciendo que caigan más dones, van así como aliándose. Entonces, el don de fe puede abrir el don de los milagros y el don de las sanidades. Los dones de ciencia, sabiduría y profecía, la profecía, el don de profecía abre los dones de la ciencia y la sabiduría. Los géneros de lengua, pues por eso vienen esos tres juntos que son los de inspiración. El género de lengua es interpretación y discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque puede comenzar a hablar a alguien y quien tenga el espíritu de discernimiento dice esto sí proviene de Dios o no proviene de Dios. Porque hay una palabra hay una cita muy, muy padre que me encontré en Santiago 3:15, dice, porque esta clase de sabiduría no proviene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. Hay veces que la gente se dedica a dar palabra de profecía porque hay un boom de profetas. Hoy todo el mundo es profeta. Bueno, yo me he encontrado gente que dice que es profeta en los lugares, no te voy a decir en dónde, pero en los lugares más inesperados te sale la gente que te dice, yo soy profeta. No, y no se diga a los que te venden liberación. Es que yo hago liberaciones. Dices, pero pues, ¿en nombre de quién haces liberaciones? Si te estoy viendo que traes tatuada la calavera, te estoy viendo que traes dijes de calavera, o sea, ¿en nombre de quién haces tus cosas? Por eso es muy importante el que, como nos dice la palabra, el procurar los mejores dones. Entonces, un don te trae a otro, a otro, a otro. Es como una plantita que va creciendo, avienta una hoja, otra, otra, otra. Y cuando ves ya estás lleno de dones. Pero aquí dice que proviene de lo alto. Entonces, te hice un hincapié en la cita de Santiago 3:15, que dice que esta clase de sabiduría, por eso es importante ver de quién recibimos consejo, de quién recibimos palabra profética y meter el discernimiento espiritual. De decir, bueno, esto proviene de Dios o es palabra humana, porque esta persona con qué intención me está dando esa palabra profética, ¿no? Y fíjate, no es casualidad. El propósito de los dones se menciona 9 veces en la carta a los Corintios, en el capítulo del 12 al 14, y en Romanos, Efesios y Primera de Pedro. 9 veces. Pero fíjate que el don de lenguas, ¿cómo Dios pone un énfasis tan específico en que nosotros tengamos ese conocimiento? El don de lenguas está mencionado 23 veces. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que uno tenga el discernimiento. Dice, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, los que tienen dones de lenguas, hablan todos lenguas, lenguas humanas y angelicales. Dice, caerán lenguas del cielo, el que habla lenguas, el que habla en lengua extraña. Quisiera que todos hablaran lenguas, mayor es el que habla en lenguas. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, todas estas son citas, las puedes buscar, están en el capítulo, te digo, del capítulo 12
al 14 en la primera de Corintios. Dice, tantas clases de lenguas como idiomas hay. El que habla una lengua extraña, si yo oro en lenguas desconocidas, hablo lenguas más que vosotros. 10,000 palabras es un lenguaje desconocido y otras lenguas. Y así nos da 23 citas donde se habla 23 veces del don de lenguas. Entonces, ¿por qué? Porque nos está diciendo, te digo, en Santiago, que va a haber gente que va a venirte a hablar de una manera terrenal, natural y diabólica. ¿Por qué viene siendo diabólica? Pues porque estás usurpando el lugar de Dios. Porque están usurpando una función espiritual. O sea, no todo el que te diga, ay, tengo un mensaje o tengo un sueño, no todo proviene de una intervención divina. Por eso es la necesidad de que tú te metas a los dones. Entonces, pues creo que, no sé si les queda alguna duda, con toda confianza, por favor en los comentarios escríbanme y conforme yo vaya viendo los comentarios voy a tratar de contestarles a la brevedad posible. Te digo, cuando tú leas esos 2 capítulos te va a quedar claro, pero quiero terminar con este mensaje. La puerta que abre los dones es una intimidad con el Padre a través de su palabra. No es porque alguien seamos más o seamos menos. En la manera en que tú te metas en la intimidad con Dios, en la manera en que tú vayas creciendo espiritualmente, vas a ir adquiriendo los dones, los mejores dones, todos los dones. Entonces, la puerta que abre los dones es la intimidad a Dios. Y cuando tú le clames a Dios por los dones, verás que se te van a ir desarrollando, pero a través del estudio de su palabra. Porque dice que lo que pidamos en oculto en nuestra habitación y en lo secreto, Dios nos recompensará en público. Entonces yo te invito a que busques estas citas, que te agarres un cuaderno, que anotes y que te sea de edificación, como dice la palabra, que los dones y este mensaje te sea de edificación. Te agradezco mucho, te pido por favor que te inscribas a mi canal, que le des like y lo compartas con personas que les pueda servir. Te digo, son estudios muy extensos, pues trate de hacer un resumen lo más breve posible. Espero les haya quedado claro y si no estoy a sus órdenes, para cualquier duda que tengan les pueda yo responder. Les agradezco mucho, mi nombre es Idalí y que Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto donde quiera que ustedes estén, a ustedes y su familia. Buenas noches.